Alumnos del profesor EDC, muy buenas tardes. En este miércoles vamos a continuar con nuestra serie sobre cómo comprar un cuchillo o navaja. Y en esta ocasión, pues bueno, ya vimos, recuerden que está dividida esta serie en varios temas que vamos a abordar, que abarcan pues lo que es, creo, los puntos más importantes, desde geometría, el precio, diseño, calidad, confiabilidad, retención de filo, garantía, duración, etcétera. Entonces, son varios temas que necesitamos abordar y elegí el tema con más subtemas, que es el diseño, para empezar. ¿Ok? Recuerden que esto es, pues es subjetivo. ¿Por qué? Porque pues tiene que ver, es subjetivo en general. Sin embargo, pues es más objetivo para mí. Eso dependiendo, es objetivo en el sentido de que pienso en mi mano, ¿no? O sea, las medidas, los puntos de vista que tengo, pues son en referencia al tamaño de mi mano. Uso guantes tamaño grande o extra grande, y en base a eso, pues son mis observaciones. Y claro, hay algunas cosas como los hotspots o los puntos de fricción en una navaja o en un cuchillo, que esos creo serían generales, pero incluyendo eso también pues tiene que ver con el contorno de la mano de cada quien, ¿no? Entonces, pues bueno, habiendo dicho eso, entremos en el tema del diseño. Y dentro del diseño ya vimos estética y errores, algunos errores, y ahora vamos a ver el funcionamiento del cuchillo y la navaja. ¿Qué abarcamos en el funcionamiento? Pues en el funcionamiento abarcamos el desempeño, la ergonomía, la portabilidad, versatilidad y el mantenimiento. Entonces, el desempeño. ¿Qué vamos a ver sobre el desempeño? La construcción, cómo está construida la navaja o el cuchillo, la apertura y cierre, el posicionamiento de los pernos y nada más. Bueno, y también vamos a ver dentro de ese punto el estrés al cortar o la presión en contra que se ejerce. Empecemos por la construcción. Está bien construida la navaja. Pues eso lo vamos a ver. Nos detenemos, observamos que no haya espacios, ¿verdad?, en el esqueleto interno y el externo. Si hay cierta movilidad en el mango, pues eso querría decir que las pernas, el espaciador o las columnas que lo separan no están bien puestas. Perdón. Y si observamos que esté bien centrado, si está un poquito tiene cierta inclinación hacia la izquierda o a la derecha, eso a veces se puede arreglar apretando el eje principal. Si está raspando, ese no es un buen síntoma, porque vamos a tomar esto en cuenta. Si desde el inicio nuestra navaja está bien centrada y no tiene problemas, pues quiere decir que en el momento que la abramos para darle mantenimiento, va a regresar a su forma original. De lo contrario, pues vamos a tener que hacer a veces circo, maroma y teatro para que esta quede bien centrada. Y hay algunas, tengo alguna aquí, sí tengo aquí, hay algunas que no quedan bien centradas. No,
Bueno, la Rata 2, que es la más pequeña, esa, por más que le he hecho, venía con un poco de inclinación hacia am, la derecha, hacia acá, y esa no se la he podido corregir. Funciona perfectamente y no raspa, pero bueno, para quienes les moleste el que no esté absolutamente bien centrada, pues ese va a ser un problema. Entonces ahí hay algún problema interno, sobre todo en el eje principal, donde están las rondanas y la precisión del acero en cuanto a grosor, o incluso que la hoja esté un poco chueca, que no permite que esté bien centrada. La apertura y cierre. Pues vamos a tener diferentes modos de apertura y cierre. Aquí tenemos el de Benchmade, la Bug Out, pero el Axis Lock, el seguro Axis, que su apertura y cierre van a ser mediante este perno que vamos a jalar, y de esa manera va a abrir y a cerrar. Es un sistema un mecanismo muy cómodo, bastante seguro, porque como pueden ver los dedos no están cerca, y abre sin problemas. A veces cuando están nuevas, bueno, la mayoría de las veces vienen un poquito pues duras y tardan en aflojarse, pero con 1-2 semanas, hay otras que están tomando más tiempo, tardan en aflojarse, pero de que se aflojan, se aflojan. Y obviamente pues depende también al tomar, si uno puede comprar en tienda y ver, sentir la navaja o el cuchillo, pues es lo mejor, ¿verdad? En la mayoría de los casos, y en mi caso no es así. Todas estas las he comprado por internet, todas. Bueno, con excepción de la Victorinox, ¿verdad? Entonces, la apertura igual puede ser con gatillo. Y aquí quiero mostrarles un defecto que les mencioné la vez pasada y que tiene que ver con el mantenimiento y la tornillería. Aquí, como pueden ver, el perno principal, no sé si se alcance a ver, pero ya se está barriendo. Y pues eso no es bueno. ¿Por qué? Porque si no tengo cuidado, esta va a llegar un momento donde no puedo conseguir ese mismo tornillo aquí en México. Entonces tendría que escribir a Kershaw, a CAI, Estados Unidos, a ver si me lo pueden sustituir. Pero ahí podemos ver que es un mal material, muy, muy endeble, y que será la segunda vez que le doy mantenimiento, o tercera, y empezó ya con ese tipo de problemas. Entonces, eso es mala calidad en los materiales, y pues obviamente tiene que ver en cómo fue diseñada, ¿no? El meter ese tipo de materiales. Entonces, pero ese es otro tipo de apertura, perdón, así como el Compression Lock de Spyderco, ¿verdad? Que es este es una chulada porque pues abre por medio del orificio de apertura, y puede ser con un dedo, con el medio, y puede ser, a ver si me sale aquí, está un poco incómodo, por la cejita que queda aquí afuera. También es una ahí está, abrió, se me fue el nombre por estar concentrado en abrirla, a ver si me acuerdo ahorita, pero también tiene apertura de arriba, ¿no? Entonces eso también tiene que ver, por ejemplo, con la versatilidad de la navaja. Pongan atención a la hora de, cuando estamos hablando de apertura y cierre, el sonido de la navaja nos va a decir mucho.
y pues hay que cacharle si hay defectos en sonidos de ese tipo. Otro medio de apertura pues es el backlock, que es bastante un seguro o un freno bastante seguro, bastante macizo, y que nos va a indicar también que son navajas para usos un poco más rudos. Ok. Una cosa que no sé si ya lo mencioné, pero esta me va a servir más. El que los pernos para abrir y cerrar estorben en el camino de un corte. Por ejemplo, la código 4, aquí sí llega a estar en el paso del filo. Como pueden ver, hay navajas que son mucho peor. Este todavía está bastante bien y lo paso, no tengo problema con esta. Es una chulada. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, en la rata, cómo no estorba en lo mínimo en el paso del corte. Lo mismo que en las Spyderco por el orificio. Y lo mismo que en esta Benchmade, claro, no estorba el perno en el paso del corte. Lo mismo que cualquiera de gatillo. O una tradicional, ¿verdad? No hay ahí que estorben. Muy bien, eso en cuanto al desempeño. Y ahora vamos a ver el estrés al cortar. ¿Qué quiere decir el estrés al cortar? Quiere decir la presión que se ejerce cuando cortamos, vamos a decir, cualquier objeto. A la hora de pasar nuestra navaja o cuchillo a través de ese objeto, hay un estrés o una presión en contra que es del objeto hacia nuestro filo, ¿correcto? Entonces eso va a depender mucho de la geometría. La geometría la dejamos para otro día porque es algo más complejo y que quiero abordar con más tiempo para poder explicar. Entonces ahí vamos a tener que escoger si queremos una hoja más delgada, como pueden ser las tradicionales, que generalmente vienen muy delgadas, tanto en general, la construcción general de la hoja como detrás del filo, o navajas pues más gruesas que van a ejercer más presión a la hora de atravesar cualquier material. Claro que aquí, como pueden ver, se reduce y llega a una buen filo, buen grosor atrás del filo, aunque sigue siendo gruesa. Entonces, el estrés al cortar va a ser muy distinto y va a depender mucho de la geometría y de los grosores. Entonces, cosa que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en un cuchillo, si vamos a batonear, si vamos a cortar madera, pues para mí, pues un grosor un cuchillo más grueso es importante. También depende del acero que esté hecho, ¿verdad? Pero este Condor Bush Lore parece, aunque sea más delgado que el Benchmade Puco, creo que es 2 milímetros y 3. Es acero 1095 o 1075 y es un buen acero bastante rudo que me ha aguantado y bueno, aparte de que me gusta. Entonces el estrés al cortar es otra cosa en la que nos debemos de fijar, cómo viene la geometría. Obviamente si la compran en internet no se va a sentir, ¿verdad? Pero son cosas en las que hay que fijarnos, o cuando vemos un review
en internet, cosas que hay que poner atención. La ergonomía. La ergonomía es de las cosas más importantes al comprar un cuchillo, una navaja, porque porque vamos a estar trabajando con esa herramienta pues constantemente. Otra cosa que quiero mencionar muy importante con respecto a eso. ¿Qué es lo que más importa de todos estos puntos? Pues claro, que les guste, pero hay que tomar en cuenta, como ya les había dicho, el uso. No es lo mismo usar una navaja para cortar cajas o sobres para usar en la oficina a usar un cuchillo para estar tallando madera todos los días o haciendo algo de leña para la casa o haciendo trabajos de jardinería. Entonces ahí varía mucho el desempeño de nuestra herramienta, y pues la ergonomía no va a importar tanto, ¿verdad? Si nada más voy a abrir una caja o un par de cajas, pues con esto lo hago. Realmente si la geometría o no, no importa. Cualquiera de estas nos va a servir, va a cumplir su propósito, ¿sí? Pero muy diferente a algo que voy a usar durante horas. Ha sido mi caso, ¿no? O sea, este cuchillo es sumamente cómodo, y aunque este es más caro, con mejores materiales, el mango, después de un rato de tallar madera, me generó ampollas por muy ergonómico. Y sí es muy cómodo al principio, pero después de 45 minutos o de media hora de trabajo continuo, pues nada que ver con este cuchillo, que aunque no tiene los mismos materiales, sí es más cómodo, sí lo puedo usar durante más tiempo, y pues cosas a tomar en cuenta. Otra cuestión de la ergonomía de los ergos, le vamos a llamar ergos para que sea más corto, ¿sale? Es la sensación inmediata. ¿Cómo se siente inmediatamente al tenerlo en la mano? Eso obviamente pues es cuestión de cada quien, pero sí es importante que lo muevan. Hay diferentes agarres de un cuchillo o de una navaja, y por ejemplo aquí la Shaman de Spyderco es excelente. La ergonomía de esta navaja es maravillosa. En realidad solo la puedo comparar con otra de mi colección, que sería la Recon 1 de Cold Steel, y ahí no sé si le gane esta, no estoy seguro. Pero bueno, sabemos que la Rata también tiene una buena ergonomía, que es bastante cómoda, y sí, nos va a aguantar para largo uso. Pero por ejemplo con la Código 4, esta es más delgada, viene en aluminio y es muy cómoda. Para mi mano es muy cómoda, aunque sea delgada. Claro, no se siente la seguridad que me da, por ejemplo, la Shaman, que es más gruesa, ¿sí? Entonces ahí tenemos que contar el grosor del mango, y bueno, igual se toma en cuenta el grosor, como ya les había dicho, el grosor de la hoja y detrás del filo. Eso en cuanto al desempeño, pero comparte con la ergonomía el grosor del mango, ¿no? Otro punto de la ergonomía, los hotspots o los puntos de fricción. Esta tiene un defectito, que es el clip. Esta parte del clip en mi mano se llega a clavar un poquito. Entonces para un uso prolongado, fíjense cómo ahí entra, se amolda bien a mi hueso de mi dedo medio, pero sí llega a ser un poquitito molesto, lo cual me quiere decir que si tuviera que usar esta por un tiempo prolongado,
me generaría, o con la mano sudada, puntos a tomar en cuenta, me generaría cierta fricción y molestia. Otra cosa que es importante que tomen en cuenta es, imagínense usando su herramienta. Imagínense, obviamente, porque si la compran por internet, pues es diferente, ¿no? Entonces, piénsense, imagínense sosteniéndola, usándola pues nada más para abrir una caja y usándola en un uso más rudo, en la jardinería, o si van a cortar cajas durante las próximas 2 horas, imagínenselo cómo sería. Imagínense usando esa herramienta. El posicionamiento de la herramienta en su mano, otra cosa, con y sin guantes. Si tuviesen que usar guantes para usar la herramienta, sería cómoda. Y si ya tienen la herramienta, si ya tienen su cuchillo o su navaja, pónganse guantes y siéntanlo. Hay lugares donde hay mucho frío y se tiene que usar guantes. Por ejemplo, cuando el mango es de aluminio, pues ¿qué quiere decir? Si estamos en un lugar frío, que va a estar frío. Si estamos en un lugar caliente, pues que mi mano va a sudar y eso va a hacer que sea más resbalosa. Tiene una guarda como para resguardar mi mano un poco. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, pasemos ahora a la portabilidad. Portabilidad, vamos a tomar en cuenta qué tan pesado es el cuchillo, la navaja, si va al cinturón de posición scout o hacia abajo, el tipo de cinto o de mecanismo que trae para el cinto en cuestión de cuchillos, en cuestión de navajas, pues cómo entra en nuestros bolsillos, ¿no? Ya sabemos que las Victorinox o las tradicionales son en general para el quinto bolsillo, o si traemos si traemos una funda para la misma. Aquí el defecto que yo veo de meterlos en el quinto bolsillo es si por cualquier cosa regresamos a casa y nos acostamos o estamos en un asiento muy inclinado, se nos puede resbalar y ¡zas!, se nos pierde. Lo mismo que si la metemos en el bolsillo y pues va a caer y no va a ser tan pesado, pero generalmente va a terminar así, horizontal, de manera horizontal. Y hay personas a quienes les molesta eso, ¿no? Pero, pues bueno, otra cuestión de la portabilidad, pues es el espacio que va a ocupar y cómo lo va a ocupar. Veamos con esta Shaman. La Shaman es alrededor 4,25 onzas. Y va a colgar con una buena parte de la navaja afuera. El seguro el clip es bastante seguro, pero si va a ocupar un espacio amplio de nuestro bolsillo, ¿sí? O sea, sí se dificulta un poquito, en particular con mi mano, entrar al bolsillo si es que tengo otra cosa ahí. Muy diferente es pues algo como el Kershaw Atmos, que es ligerito, que es delgadito, entonces el perfil de la navaja pues es más fácil de cargar, ¿no? Y vean cómo entra directito en el bolsillo. Aquí me cabe bien la mano, se esconde bastante bien. Lo mismo va a pasar con el bug out. El bug out es todavía, bueno, igual o más ligero y se va a esconder bastante bien. Y bueno, a mí el esconderlo no me interesa, no me preocupa. Habrá personas a las que sí, por eso le puse su lanyard y para sentir más agarre, más firme el agarre. Pero esta es una chulada de navaja, me encanta. Aunque hay muchas personas que la critican mucho por se siente chafa, hay navajas más caras que realmente el material se siente mucho más chafa que esta.
Pero bueno, ¿qué más? Estamos hablando de la portabilidad, el peso. Esta es una navaja considerablemente más pesada, entonces habrá personas a las que no les guste que les jale los pantalones, entonces van a necesitar un buen cinto o cinturón para aguantar, porque si traemos cartera, paliacate, llaves, etcétera, etcétera, obviamente va a generar más peso. Entonces eso es algo a tomar en cuenta. A mí no, jamás me han molestado cargar más peso, me aprieto más el cinturón y punto. Y bueno, vamos en 25 minutos, vamos a acabar el tema del diseño, ¿sale? Aguántenme un poquito. Pasamos a versatilidad. La versatilidad de la navaja. ¿Qué quiero decir con eso? Su uso en inglés. Hay un término que incluso antes se les decía a algunos cuchillos jackknife. ¿Qué quiere decir eso? Jack of all trades, o sea, un uso universal o un uso general. Entonces no es lo mismo usar un tanto que usar un tradicional, que usar un drop point, ¿verdad? Aquí tenemos, este vendría siendo un clip point, drop point, drop point, drop point, drop point, drop point. Entonces, los drop points, luego les platico, porque eso tiene que ver con la geometría. Pero el chiste es que una navaja o un cuchillo que sea, ahí depende de el uso que le vayan a dar y lo que quieran hacer con ella, ¿verdad? O con él. Pero pues que tengan en cuenta su versatilidad, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de navajas, vamos a usar esta que no le he agarrado. ¿Qué tipo de rondanas ocupa? ¿Ocupa rondanas de teflón, de cobre u ocupa valeros? Ay, no tengo una con valeros aquí. Bueno, esta ocupa rondanas de teflón y después del mantenimiento que le he dado, la apertura y cierre es fantástica. El teflón nos sirve para un uso más rudo, porque se va a ensuciar y se va a limpiar sola. Las rondanas de cobre, por ejemplo, también nos van a servir para un uso más fuerte. Va a tener mejor movimiento, mejor apertura y cierre, no tan lento como podría ser con el teflón, pero creo que a mí es la que más me gusta, las rondanas de cobre. Y también hay valeros. ¿Qué van a hacer los valeros? No tengo ninguna con valeros aquí, permítanme. Con valeros tenemos esta Strider. Su movimiento para apertura y cierre va a ser más suave y se siente, inmediatamente se siente. A ver si se alcanza. Entonces, el problema de los valeros es que si le damos un uso rudo a la navaja, le entra lodo, polvo, agua, etcétera, se van a ensuciar. Entonces se le tiene que dar mantenimiento más seguido. Eso en cuanto a la versatilidad. Y pensar sobre todo que el uso, si es un uso ligero, si es un uso medio, si es un uso pesado o bestia, ¿verdad? Esta puede aguantar, estas cuatro pueden aguantar bastante. Y si nada más es rebanar, o también necesitamos cortar, ¿verdad? Como con sierra. Ese es un punto muy importante, el uso que le demos, si es específico o si necesitamos una navaja jack. Vamos a nombrarla así, Jack of all trades, ¿ok? O sea, universal. Y por último, mantenimiento. No es lo mismo tratar de darle mantenimiento a una Victorinox que no se puede, bueno, sí se pueden abrir, pero yo no sé hacerlo, pero sí se requiere especialidad y saber haberlo hecho muchas veces, porque si no se echa a perder con mucha facilidad la navaja. Entonces, igual que las tradicionales, ¿no?
y no es lo mismo darle mantenimiento aunque tenga muchos tornillos a la rata, que es facilísimo, a darle, que estas son mucho más difíciles, darle mantenimiento a este tipo de seguros, ¿no? El Axis Lock es muy difícil, bueno, es difícil, es más complejo darle mantenimiento a esta, o esta que puede ser muy sencilla también de dar mantenimiento, pero los materiales son tan chafas que se empieza a barrer, se empiezan a barrer los tornillos. Y de la misma manera, tomar en cuenta pues la tornillería y otra cosa, los mecanismos de seguridad, como les menciono, igual que los backlocks, aunque parezcan difíciles, son sencillos. Estos ya los he trabajado, son sencillos de dar mantenimiento. Ay. Pero bueno, ya estamos sobre 31 minutos, ya estoy a punto de acabar. Y el último punto que hay que tomar en cuenta con respecto al mantenimiento son las políticas de garantía. Es decir, a Spyderco, por ejemplo, no le gusta que abran sus navajas. Entonces, hablen a Spyderco si pueden y menciónenles el problema que traen, y si les permiten abrirlo, les recomiendan que ustedes lo abran, pues lo abren y lo tratan de hacer, y si no, pues lo van a tener que mandar. En México tenemos la bronca, y en Latinoamérica, de que estamos lejos y para mandárselos va a ser una lana, o sea, vamos a pagar más para darle mantenimiento a esa navaja. Entonces ahí hay que considerar si lo hacemos nosotros de todas maneras o vamos a estar enviando y mandando. Yo, lo personal, pues ni modo, yo prefiero hacerlo y tratar de arreglarla, y en vez de, a menos de que sea una navaja como la Chris Reeve, Sabenza o la Strider, que ya son navajas más caras, pues ahí sí preferiría enviarlo y que me lo regresen, a estas que preferiría pues simplemente hacerlo yo. En cuestión de los cuchillos, pues nada más tomar en cuenta el acero. Si es un acero al alto carbono, hay que darle sus aceitaditas de vez en cuando y pues mantenerlas limpias, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo las vamos a usar para alimentos, y son cosas que generalmente yo uso en lo general para cortar plantas o cajas o lo que sea. Entonces se les pega pegamento o savia de las plantas. Hay plantas que son semitóxicas y tóxicas, y pues mejor lo mismo que con los químicos, ¿no? Entonces mejor su aceitadita con aceite natural. Si no lo usan para comer, para cortar alimentos, pues con WD-40 o algún aceitito, y ya está. Pues bueno, lo logramos. Ahí está el diseño. Si tienen dudas, si tienen preguntas, háganmeslas llegar. Ya saben que contesto. Y por favor, su tarea, ya lo saben. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado. Aquí estamos para cualquier duda o pregunta. Profesor EDC, fuera.